Muy buenas chicos, aquí Heaven G con un nuevo video para el canal y en el video de hoy guapos estaremos hablando pues todo lo que necesitas saber sobre esto del Orbe Negro, este evento de la Mass Crisis y todo el rollo que está ocurriendo en Mount Swamp. Y pues nada chicos, estaremos dando una pequeña guía y explicando más o menos qué es lo que pasa o qué es lo que Life After les da ganas de traer ahora. Zombies alienígenas, zombies, what the fuck, ya no entiendo nada, pero les estaremos dando una pequeña guía de este fácil evento para que ustedes vayan pues, bueno, ya están, ¿no? Porque ya ha salido hace varios días, pero pues con tanto video diario chicos no he tenido tanto tiempo de hacer estas cosas, pero aquí lo tenemos chicos, ya ustedes saben que estamos activos y pues el tutorial del Papu Heaven falta y hace falta en la comunidad de Life After porque mucha persona que consume los videos míos, así que espero les guste chicos, recuerden suscribirse, dejar su like y comentario y sin más que añadir guapos, comencemos con el tutorial. Bueno guapos, lo primero que tienen que tener en cuenta es que esto lo habíamos hablado hace rato. Esto comienza de la siguiente manera, esto es como tipo historia, es un evento obvio en el cual pues una invasión de orbes negros está en nuestro campo, está también en Mount Swamp y en varios mapas, etcétera, etcétera. Pero la verdad no me voy a poner a traducir esto porque ya lo hemos hablado, por lo tanto ya ustedes saben más o menos qué es lo que viene y tampoco es que voy a hacer videos de traducción todo el mes o toda la semana. Así que no chicos, voy a optar por no traducir en esta vez, pero en caso de que ustedes quieran la traducción tengo los videos por ahí de la historia y pues se las puedo subir ya prontamente para que ustedes estén activos, ¿no? Entonces lo que tienen que tener en cuenta es que esto va a ser un evento tipo cinemático y también tipo investigación, porque lo que estamos haciendo es construyendo un stronghold aquí en Mount Swamp para que entonces ustedes puedan, digamos, combatir lo que viene. Entonces, pues los NPCs, todas las federaciones se han unido para estar construyendo esto y nosotros los vamos a ayudar haciendo misiones. Obviamente las misiones tienen pues sus puntitos para poder seguirlas, no son misiones ni tampoco tan difíciles, por lo tanto ese paso de las misiones ya ustedes saben que pues lo voy a optar por esquipear para que ustedes pues tengan en mente que no es nada difícil. Ahí pueden ver que son 3 misiones al día chicos, y pues son misiones que tienen todas sus, digamos, seguimientos para que nadie tenga pérdida de ellas ni nada por el estilo. Y pues bueno guapos, ya esta parte es súper fácil porque aquí siempre nos guían, etcétera, 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 y no tenemos ninguna pérdida. Ahí pueden ver también las recompensas de las misiones, nos van a dar unos puntos, los cuales vamos a estar hablando más adelante para qué sirven y entre otras cosas, ¿no? Así que pues ya esta parte está más o menos explicada. Esto tiene que ver con un stronghold que se va a construir para verificar qué es lo que pasa con este orbe y estas cosas. Y como pueden ver chicos, en las misiones también van a ir apareciendo cinemáticas, las cuales, repito, ustedes pueden ir leyendo, si saben el inglés, pueden ir traduciendo, etcétera, etcétera. Si quieren que yo las traduzca, pues bueno, ahí voy a hacer el esfuerzo, aunque no creo la verdad chicos, porque pues ya sabemos qué es lo que viene, ¿no? Vamos a esperar el evento directamente, etcétera, etcétera, y pues así ya uno va a poder disfrutar de una manera más directa este tipo de eventos, ¿no? Pero la verdad, ni tan difícil que sea para estar traduciendo tanto. Aquí se va a llenar de pura historia, puro chat entre los NPCs, etcétera, etcétera, y pues nosotros seremos los ayudantes guapos que estaremos aquí cumpliendo las misiones. Como pueden ver ahí, tenía lag en ese momento. Oh my god, ¿pueden ver eso? Lo que pasa era que estaba jugando con mis datos móviles porque estaba en el carro. Pero el punto es chicos que siempre las completen porque les van a dar buenas recompensas y diariamente, todos los días tienen que venir aquí para que puedan estar al tanto de todos los capítulos de este evento y así ustedes puedan estar también rankeando para que le den las cositas que les voy a mencionar mucho más adelante y así ustedes puedan estar pues en la moda, ¿no? Al momento de terminar las misiones diarias, ustedes pueden ver que esto es como un tablero, el cual, pues, bueno, una misión principal, la cual les va a abrir los tableros en caso de que sean, digamos, Revenants, igual que yo, ¿no? Bueno, por lo que digo que tienen que entrar todos los días es que esto estaba en 0 y ya va por 66, así que es muy conveniente que vengas todos los días para que hagas tu aporte y pues puedas también estar rankeando en caso de que quieras estar en el ranking, etcétera, etcétera, que la verdad no sé cómo es que funciona el ranking, si hay un límite de misiones, entre otras cosas, así que bueno, entonces cuando esto vaya progresando ustedes van a ir recibiendo todas estas cosas y sí chicos, son gratis, así que las vamos a tener todo el mundo y pues ya ahí se las voy a estar enseñando para que vean los tipos de ropas, las cosas, las recompensas que nos van a ir dando. Así que entiendan que este evento es para largo. Esto no va a ser que va a salir un extraterrestre a la semana de haber salido el evento. No, 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 no. Este evento va para largo. Así que prepárense para ayudar aquí todos los días y aguantárselas en Mount Swamp, el mapa más odiado de Life After en la comunidad latina.
pueden ver que la verdad son unos trajecitos y unas cositas que pues la verdad están buenísimas. Por ejemplo, los Module Enhancements, que solamente pues los están dando en este evento porque todavía no hay una manera de obtenerlos. Y pueden ver las ropas, cajas aquí místicas y todo el rollo que nos dan un montón de cosas pay to win. Y aquí pueden ver el ranked, chicos. Todo el mundo tiene 175 puntos porque nos hemos conectado todos los días. Si faltas el día de hoy, no vas a tener la puntuación que van a tener mañana aquí los del ranking por andar sin internet, porque no, que el juego no es importante. Bueno, no lo es, pero si quieres estar a tope, pues luego no estés llorando, ¿no? Y también puedes ver aquí todos los rangos, por lo tanto puedes verificar que mientras más ayudes, más vas a ir subiendo. Por ejemplo, aquí yo soy Campaign Rocky, que soy pues novato en la ayuda, pero todo el mundo lo es porque el evento comenzó hace 3 días, coño, que no me jodan y no aparezco un hacker con el último rango. También, chicos, al pasar los días, las misiones van a ir evolucionando y los orbes van a ir, pues, digamos, incrementando, porque antes había un solo y, pues, ahora la verdad hay 3 en Moon Swamp y la verdad es muy curioso y todo el rollo y van a dar misiones diferentes y más interesantes día con día. Por lo tanto, chicos, ustedes mismos pueden comparar ahí que las misiones de ayer no son ni siquiera comparadas con las misiones de hoy y así sucesivamente irá avanzando la historia del juego. Así que mucha atención a todos los detalles y curiosidades que nos puede dejar este tipo de eventos, así que cualquier cosa que ustedes vean por ahí me la mandan, como los seguidores que me han mandado varias cosas extrañas por Instagram, así que excelente. Les voy a dejar mi Instagram por ahí en caso de que estén curiosos con ese tema y pues puedan mandar pues algo para poder ayudar, ¿no? Y pues nada, en esto se basa, chicos, estar ayudando todos los días. Pueden ver que hay misiones nuevas, van a variar, súper interesantes también. Y pónganle ojo a los diálogos porque pueden decir cosas y pistas que la verdad uno no puede capturar en el momento y luego tiene uno que estar adivinando. Así que ya ustedes saben, chicos, pistas y ojos abiertos y cualquier cosa me la pueden enviar, ¿eh? Así que bueno, ya pueden imaginarse, guapos, que pues esto es hacer misiones diarias, ayudar aquí al campamento a construirse, todo el stronghold aquí en Moon Swamp y pues nada, tratar de quedar siempre en top, tratar de participar todos los días para obtener sus puntos, entre otras cosas, y pues así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a explicar otra cosa que la verdad también va a ser súper necesaria para pues seguir entretenidos con este tema de la participación de esto. Otra cosa importante, chicos, es que pues hay que buscar los Black Crystals. Podemos conseguir 10 por día, así que es mejor ahorrarlos para cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Ahora vamos a traducir lo que dice esto para que ustedes entiendan para qué va a servir o qué nos puede resultar esta traducción, ¿no? Y la traducción dice lo siguiente: cristales negros brillantes que aparecen junto con el superdimensional átomo que se ve comúnmente en los infectados con cristales negros en ellos. Una vez construida la base principal, envíelos a los investigadores de varias facciones para aumentar el progreso de la investigación. Es decir, que estos pueden ser entregados a los NPCs para poder subir tu puntuación y así pues poder estar en el top. Ahora bien, ¿cómo conseguirlos? Es fácil, chicos. Podemos ver este tipo de monstruos que parecen como una mariposa de color así, colores morados, azules, luminosos, entre otras cosas, como esta más o menos que me apareció a mí por aquí. Cada vez que ustedes vean una de estas mariposas así medio luminosas, infecciosas, lo que sea, tienen que matarla porque les va a dar un cristal negro seguro. O sea, esto es seguro. Otra de las maneras es pues en las rocas flotantes que están al lado de la bola esta gravitacional, el rollo este rarísimo de los extraterrestres, etcétera. Así, extraterrestres, no extraterrestres, así mismo, ya ustedes entendieron. El punto es que pues aquí pegados de las rocas, chicos, los van a poder ver y los recolectan y rápido se van porque esto va bajando tu vida y te va también, digamos, como con una fuerza de imán medio rara. Así que despéguense de ahí rápido y háganlo con una vida llena previamente para que no se jodan porque aquí no se tira serum, aquí no nada. En esto somos mejores los semi-infectados que nos llenamos con las cosas cada 12 segundos. Así que bueno, felicidades para nosotros. Aparte de las mariposas, también van a haber otros tipos de criaturas que irán, por ejemplo, evolucionando con los días. Por ejemplo, en el día 1 esto no estaba, esto vino a aparecer hasta el día 2, es decir, que irán apareciendo criaturas nuevas en el mapa, guapos, así que pues lo pueden aprovechar para, no sé, el index y todo el rollo, y así guardarlas por si acaso se los pide el mismo index, ¿no? Y pues nada, chicos, lo bueno de esto también es que pueden aprovechar que pueden hacer
hacer sus misiones e ir recolectando las piedras negras ahí mismo. O sea, no hay pérdida con esto y pues verdaderamente es bueno para que puedan hacer las cosas al mismo tiempo y durar menos aquí, porque la verdad yo soy una persona que odia este mapa. No sé ustedes, me lo pueden dejar en los comentarios. Y no olviden suscribirse, ¿ok? Que se está trabajando bastante y estamos casi en los 5000 y pues si llegamos a 5000, chicos, nos suben en la página oficial de Life After de Video Star, así que esperemos ya obtener ese título pronto. Oh my god, oh my god. También, chicos, no olviden ver este punto amarillo dentro del mapa cada vez que les aparezca que hay Black Crystal cerca. Así que tienen que aprovechar esto y aprovechar también la gravedad y todo el rollo para que puedan ver estas piedras que van a estar así sembradas en la tierra, porque pues no sé si es una cosa como que le da a la tierra para evolucionar, etcétera, etcétera, pero la pueden ir aprovechando, chicos, y subiendo con la gravedad para que puedan pues robársela, ¿no? Y ser el primero, porque aquí esto se rushea como que si es Wood Ash que están farmeando. Así que ya ustedes saben, chicos, es así la cosa, matar todo tipo de criatura que vean, que tenga, digamos, tentáculos así más o menos raras, porque hay unos zombies que son normales que no dan el cristal, así que ubiquen para que no gasten su durabilidad aquí jodiendo con tantos zombies. Y pues ubiquen solamente los que tengan los tentáculos, no maten a los otros normales porque la verdad no sueltan nada, así que pues ya ustedes pueden imaginarse que así pueden economizar un poquito más de durabilidad y de balas, etcétera, etcétera, porque todo aquí pues es economización, ¿no? Ya uno es pobre, ¿qué podemos hacer? O sea, pues somos pobres, coño. Y pues no olvides que en el shop del evento puedes intercambiarlo por estas cosas que están aquí, aunque lo más conveniente es intercambiarlo por Mortal Enhancement, que puede pues poner tu torreta a tope como Popeye. Así que la verdad, no desperdicien la oferta, guapos, y compren de estos, que todavía no hay una forma efectiva de poder conseguirlos. Así que aprovechen cada vez que vean un Mortal Enhancement por ahí y cómprenlo, chicos, porque la verdad está cabrón la cosa. Y pues nada, chicos, eso fue todo por el día de hoy. En caso de que salga algo nuevo, estaré subiendo videos sobre lo mismo. Esperen más videos diarios, más cosas sobre los eventos, etcétera, etcétera. Coméntenme sus dudas. Y pues nada, espero que hayan disfrutado todos estos días de videos y videos diarios súper entretenidos, la verdad. Y con un montón de eventos, chicos. Me ha gustado mucho la temporada 4. Quiero saber qué piensas tú sobre ella misma. Y se acercan directos ya tengo pues todo listo. Y pues estamos solamente haciendo unos arreglitos de conexión de internet para que el directo sea haga bastante chulo iba a decir, ¿no? Iba a decir otra cosa peor, así que mejor no dijo nada. En fin, chicos, se suscriben, dejan su like y comentario, guapos, y espero que les haya gustado la pequeña explicación de esto, que no es la gran cosa, pero por lo menos es algo para pasar el rato y estar haciendo cosas distintas dentro del juego, guapos. Así que recuerden dejar su apoyo, que con eso es que yo me inspiro a hacer videos. Hasta la próxima.